La lectura que nos corresponde en la serie de Marcos se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Y el título de este sermón es La autoridad del rey siervo. Nos vamos a concentrar en la autoridad del rey siervo. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Si tiene su texto ahí, siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Inclinemos nuestros rostros delante de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo y pidamos al Señor la dirección, la bendición y la iluminación de su Espíritu en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, ahora en la autoridad de tu amado Hijo Jesús, nos hemos reunido para escuchar tu palabra. En la autoridad de tu amado Hijo Jesucristo, el Rey de la Gloria, hemos sido convocados para adorarte. Y por esa autoridad, ahora, Señor, estamos todos convictos a tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que nos concedas la iluminación de tu bendito Espíritu en nuestras vidas, para no solamente tener información, sino también la transformación de nuestros corazones. Rogamos la iluminación de tu Santo Espíritu, porque sin ella no podemos comprender tu palabra, sin ella no podemos creer, sin ella no podemos acudir a Cristo Jesús. Que tu bendición, Padre Celestial, repose ahora sobre nosotros, tu pueblo, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Jesús, como aprendieron el domingo pasado, Jesús comenzó su ministerio predicando el antiguo y poderoso evangelio. Antiguo y poderoso evangelio que predicaron los patriarcas y que predicaron los profetas. Y ese antiguo y poderoso mensaje del evangelio consiste en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento porque el hombre está convicto de sus pecados. Arrepentimiento porque el hombre es un quebrantador de la ley de Dios. Arrepentimiento porque la condición del hombre es deplorable. Arrepentimiento porque el hombre es un enemigo de Dios. Pero también fe, porque Dios, cuando llama al arrepentimiento, Dios está dispuesto a perdonar. Por eso nos gozamos en un evangelio tan grande, porque este evangelio no es un invento de un hombre. Este evangelio no es la enseñanza de un hombre informado. Este evangelio surge del propio corazón de Dios para salvar a los pecadores. Jesús comenzó su ministerio predicando ese evangelio. ¿Y ese evangelio qué produjo? ¿Cuál fue el resultado de ese evangelio? ¿Cuál fue el resultado de la predicación de ese evangelio? Ese evangelio produjo discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo
es alguien que constantemente está aprendiendo. Un discípulo es un seguidor. La predicación del Evangelio produjo discípulos. Y esos discípulos, en el contexto de Marcos capítulo 1, cuando escucharon el anuncio del Evangelio, ellos al instante dejaron las redes de pesca para seguir ¿a quién? Para seguir a Jesús. Ellos escucharon el mensaje: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean. Y ellos al instante dejaron las redes de pesca para seguir al Señor. ¿Quiénes se convirtieron en los primeros discípulos de Jesús? Bueno, Pedro y su hermano Andrés. Y lo que nosotros conocemos como los hermanos Boanerges, que traducido en chileno serían los hermanos Macana, ¿no? Estos hermanos buenos para pelear. Los hermanos Boanerges. ¿Quién eran estos hermanos Boanerges? Eran Jacobo y Juan, aquellos conocidos como los hijos del trueno. O sea, si ellos eran conocidos como los hijos del trueno, imagínense su papá. ¿Cómo era el papá de estos dos hombres? Bueno, estos fueron los primeros discípulos de Jesús. Y estos primeros discípulos de Jesús estuvieron con Jesús y le siguieron. Y lo que nos dice el texto es que inmediatamente, así va narrando la historia Marcos en el versículo 21, inmediatamente, y entraron en Capernaum. Y entraron en Capernaum en los días de reposo. ¿Y hacia dónde fueron? Fueron a la sinagoga. Estos discípulos siguieron a Jesús y fueron a la sinagoga de Capernaum. ¿En qué día? En el día de reposo. Es decir, estos discípulos siguen a Jesús a un lugar sagrado y en el momento más importante de la semana. El momento más importante de la semana para todo judío era el día de reposo, el día sábado, el día de reposo. Ahí se congregaban para leer la Torá, para estudiar la ley y los profetas, para alabar al Señor. Ahora me gustaría simplemente comentar algunos detalles de Capernaum, lo que ya se nos introducía en la lectura antifonal. Capernaum era una de las ciudades más grandes, más prósperas de la costa de Galilea. Era una ciudad importante. Jesús no comienza su ministerio en Belén, que era una ciudad desconocida y pequeña, sino que Jesús se traslada hacia el norte, hacia Galilea, y escoge específicamente Capernaum. ¿Por qué? Porque por ahí estaba la Vía Maris, una especie de carretera donde se transportaban distintas mercaderías, y era un lugar muy transitado, muy cosmopolita. Era un lugar importante. Capernaum era la ciudad más grande y más próspera de la costa de Galilea. Capernaum tenía muchos muelles, Capernaum tenía muchas pesqueras, Capernaum tenía comercio, Capernaum tenía artesanos, Capernaum tenía muchos escribas, muchos fariseos. Capernaum también tenía mucha presencia romana. Es más, uno de los grandes discípulos de Jesús era un publicano aduanero, conocido como Mateo. O sea, Capernaum era una ciudad importante. Sin embargo, esa ciudad importante, con todos estos beneficios económicos, con todos estos beneficios tecnológicos y con una economía pujante, esa ciudad era una ciudad azotada por el pecado y por Satanás. Era una ciudad azotada por el pecado y por Satanás. Vamos a comprender al término de Marcos capítulo 1 que en esa ciudad de Capernaum estaba llena de enfermos, llena de endemoniados, llena de pecadores y llena de gente miserable. Es decir, era una ciudad rica, pero espiritualmente era una ciudad pobre, azotada por el pecado y por la maldad. Sin embargo, para el cumplimiento de la profecía de Isaías, esa ciudad entenebrecida por el pecado, un día vio gran luz cuando el Señor Jesucristo llegó a la sinagoga. Cuando el Señor Jesucristo vino a la sinagoga, esa ciudad que estaba sumida en la oscuridad, esa ciudad que tenía endemoniados y atormentados, vio
gran luz y gran liberación en el ministerio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿dónde nos vamos a concentrar en este pasaje? Nos vamos a concentrar en el contraste que el propio Marcos nos presenta en los siguientes versículos. Mire por favor su Biblia. En el versículo 21 y 22, nosotros tenemos un contraste ahí entre el ministerio de Jesús y el ministerio de los escribas. Luego, en el versículo 23 y 24, tenemos también un contraste entre la gente de la sinagoga y los propios demonios. Y luego, en el versículo 25 y 26, encontramos un contraste entre la autoridad de Jesús versus las potestades de las tinieblas. Entonces, este pasaje marca contrastes muy elocuentes. Primer contraste, el poder y la autoridad de Jesús versus la debilidad de la religión humana. Otro contraste que encontramos es la autoridad de Jesús versus el poder de las tinieblas. Meditemos en el primer contraste. El primer contraste en los versículos 21 y 22 vemos la autoridad de Jesús y los escribas. La autoridad de Jesús y los escribas. Y aquí nosotros podemos apreciar lo siguiente: el poder del evangelio del reino en comparación con la religión humana que es débil. Podemos inmediatamente apreciar esto: el poder del evangelio del reino versus la debilidad de la religión de los escribas. Jesús, esa mañana de reposo, fue a la sinagoga. Y aquí podemos aplicar lo siguiente para nuestras vidas. ¿Cuán importante es asistir a los medios de gracia? Porque Jesús, siendo un judío común, Jesús, siendo un hombre judío común, no dejó de congregarse. Jesús, siendo un judío común, no menospreció los medios de gracia. Él asistió a los medios de gracia, a la sinagoga, como todo hombre judío común. Es decir, la asistencia al culto público fue una prioridad ¿para quién? Para el Hijo de Dios. Así que, si usted se cree muy maduro espiritualmente para decir, no, yo este domingo paso, créame que el propio Rey de la Gloria no dejó de congregarse. Para él era muy importante congregarse, pero hay algo más. Para él también fue importante adorar ¿con quién? Adorar con el pueblo de Dios. Adorar con el pueblo de Dios. Cantar junto al pueblo de Dios. Escudriñar las Escrituras junto al pueblo de Dios. Para Jesús fue una prioridad adorar junto al pueblo del pacto. ¿Por qué Jesús comienza su ministerio aquí en la sinagoga? Destacar esto: la sinagoga era el lugar más importante en todo Israel, incluso más importante que el templo, porque hay un solo templo en Jerusalén, pero sinagogas había en todo Israel, y más aún, había una sinagoga alrededor de todo el imperio romano. Piénselo. Cuando el apóstol Pablo comienza a plantar iglesias a lo largo y ancho del imperio romano, la estrategia del apóstol Pablo, ¿cuál fue? Lo primero, iba a la sinagoga. Y estando en la sinagoga, comenzaba a enseñar las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, a predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y luego Pablo decía, hermanos, si ustedes quieren aprender más de esto, reunámonos en tal parte. Hoy día nosotros diríamos, miren, Pablo anda pescando dentro del bote. No, Pablo no andaba pescando dentro del bote. Pablo estaba predicando el evangelio completo. Pero esa fue la estrategia de Pablo. Pablo fue a predicar a las sinagogas que estaban a lo largo y ancho del imperio romano. ¿Y por qué había una sinagoga en cada ciudad del imperio romano? Bueno, los judíos tenían por costumbre lo siguiente: donde habían 10 judíos piadosos, ahí solamente con 10 ya se podía levantar una sinagoga.
¿Qué se hacía en la sinagoga? Simple, el culto en la sinagoga era un culto centrado en las Escrituras. Era un culto donde se oraba, era un culto donde se cantaba, era un culto donde se hacían expresiones de gratitud y era un culto donde se cantaban los salmos. Es decir, mucha de nuestro culto contemporáneo viene ¿de dónde? Viene de las sinagogas. Y Jesús comenzó su ministerio ahí. Jesús, como cualquier otro judío, fue a la sinagoga a adorar junto con el pueblo de Dios. Permíteme llevarte a Hechos capítulo 13, versículo 15. Si puedes tener tu Biblia, a ver ahí, Hechos 13, 15. En Hechos 13, 15, nosotros encontramos la asistencia de Pablo junto con Bernabé a la sinagoga de Antioquía. Entonces, en los días de reposo, el oficial que dirigía la sinagoga le daba la oportunidad a las visitas. Es decir, si había un varón visitante en la sinagoga, el que dirigía la sinagoga le daba la oportunidad al visitante, ¿para qué? Para que pudiese exhortar las Escrituras. Mira lo que dice Hechos 13:15. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es decir, luego de leer la ley y luego de leer los profetas, ¿qué haría entonces cualquier varón que visitaba la sinagoga? Ordenado por el oficial de la sinagoga, podría entonces exhortar las Escrituras. ¿Dónde encontramos un pasaje o un evento similar? En Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, cuando nuestro bendito Señor Jesucristo llega a la sinagoga que le vio crecer. ¿Dónde creció Jesús? Jesús nació en Belén, pero ¿dónde creció? En Nazaret. Y en Nazaret también había una sinagoga. Y Jesús por mucho tiempo se congregó en esa sinagoga, pero ya siendo varón adulto, tuvo la oportunidad ¿de qué? De exhortar las Escrituras. Y cuando llega a la sinagoga de Nazaret, el oficial de la sinagoga le entrega el rollo del profeta Isaías. Y aquí nosotros vemos la actitud de Jesús como predicador. Jesús, como un predicador, extendió el rollo del profeta Isaías, fue al capítulo 61 de Isaías, acerca de las promesas de la liberación de Israel, y comenzó Jesús a predicar, y comenzó Jesús a decir: el tiempo se ha cumplido, el Señor me ha enviado, el Señor me ha ungido para dar libertad a los cautivos, el Señor me ha dado poder para abrir los ojos de los ciegos, el Señor me ha dado el poder para sacar a los cautivos del diablo, el Señor me ha enviado a cumplir el año de reposo. Y luego Jesús comenzó a exhortar ese pasaje. Y Jesús no comenzó a exhortar ese pasaje diciendo: bueno, en el contexto histórico-cultural de este pasaje. No, Jesús no dijo eso. Jesús es un predicador aplicativo. ¿Por qué? Porque inmediatamente Jesús dijo: hoy se cumple estas palabras. Y toda la gente quedó, ¡pum!, atónitos, sorprendidos. ¿Por qué se sorprendieron? Bueno, algunos dijeron: ¿no es acaso este el hijo de José? ¿No es acaso este el hijo del carpintero? Y en otros pasajes se dice: ¿no es acaso este el hijo de María? A veces pasamos por alto eso. Pero cuando se referían a Jesús como el hijo de María, lo estaban tratando de guacho, bastardo. ¿No es acaso ese el hijo de María? ¿Cómo es que este hijo de María sabe tanto acerca de las Escrituras? Porque Él es la palabra encarnada. Él es la palabra encarnada. Entonces, Jesús fue a la sinagoga. Tal como fue a Nazaret, Jesús fue a la sinagoga de Capernaum. Y Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga de Capernaum. ¿Y qué ocurrió? Según Marcos capítulo 1, versículo 22. Marcos nos dice que cuando escucharon la predicación de Jesús, la gente se admiraba de su doctrina. Pero esa admiración ahí, en el griego,
no es un sentido positivo de admiración. No es como que la gente está diciendo, oh, que sabe Jesús, oh, que es capo Jesús. No, la palabra griega ahí es expleso, que significa que la gente cuando empezó a escuchar fueron golpeados por la predicación de Jesús. Es decir, esta gente cuando escuchó la predicación de Jesús fue sacudida, fueron remecidos, fueron consternados, no podían creer lo que estaban escuchando. Y ahí Marcos nos dice el siguiente comentario. Ahora, recuerden ustedes que el Evangelio de Marcos son las vivencias de ¿quién? ¿Quién estaba en esa sinagoga en la mañana junto a Jesús? Pedro. Y Marcos nos dice, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 22. Ahí tenemos el primer contraste. La autoridad del Rey Jesús, la autoridad del Rey siervo versus la debilidad de la religión humana. Cuando Jesús habla, Él habla con autoridad. Cuando Jesús predica, predica con autoridad. No es palabra de hombres. Y esa misma autoridad y ese mismo poder autoritativo está domingo a domingo en su iglesia cuando la palabra de Dios es exhortada. Cuando se exhorta fielmente la palabra de Dios, no es la autoridad de un hombre, es la autoridad del Rey Jesús quien habla a nuestros corazones. Y cuando estas personas comenzaron a escuchar a Jesús, comenzaron a consternarse, quedaron confundidos. ¿Por qué quedaron confundidos? Porque el único sistema de predicación que esta gente conocía era la predicación de los escribas. Y los escribas, hermanos míos, eran fomes. Fomes, fríos, aburridos, legalistas. Fomes, fríos, aburridos y legalistas. ¿Saben por qué? Porque no predicaban ni arrepentimiento ni fe. Legalistas porque enseñaban mandamientos de hombres. Aburridos porque enseñaban la tradición de los escribas y enseñaban la tradición de los ancianos. Los escribas cuando predicaban no conmocionaban a nadie. Es decir, con la predicación de un escriba tú no te encontrabas en problemas. Jamás una conciencia se iría convicta de la sinagoga con la predicación de un escriba. ¿Sabes por qué? Porque el escriba comenzaba a predicar y decía, como dijo el rabino Esteban, como dijo el rabino Benjamín, como dijo el rabino tal, como dijo el rabino otro. Es decir, nunca hubo profundidad en las escrituras de parte de los escribas. ¿Por qué? No tenían autoridad. ¿Dónde entonces los escribas buscaban su autoridad? Los escribas buscaban su autoridad en los hombres. Los escribas buscaban su autoridad en la tradición de los hombres. Mientras que Jesús, ¿dónde reposa su autoridad? Dios le ha ungido en el Jordán y Dios ha dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Dónde está la autoridad de Jesús? Su autoridad es propia, no es derivada, es propia. Y su autoridad también está ¿dónde? En su palabra. Cuando Él habla, como dice una canción, suceden cosas. Cuando Él habla. Su palabra es verdad. Su palabra es autoritativa. Entonces Jesús comenzó a predicar. Y predicó claramente para que todos comprendiesen. Es decir, desde un niño de 12 años hasta un anciano de 80 años en esa sinagoga podía entender el mensaje de Jesús. Es más, queridos hermanos, el mensaje de Jesús fue claro y fue dolorosamente claro en la aplicación. Porque cuando Jesús dice, comparando Lucas 4, hoy se cumple esta palabra, Él inmediatamente está aplicando el texto. Él está diciendo, en esta sinagoga
hay esclavos del diablo. En esta sinagoga hay esclavos de Satanás. En esta sinagoga hay ciegos. En esta sinagoga hay pobres. En esta sinagoga hay pecadores. En esta sinagoga hay miserables, pero yo les salvo. ¿Te das cuenta cómo aplicativo es? Dolorosamente claro. Y ese, queridos hermanos, ese es el evangelio que se debe predicar en la iglesia. No nos reunimos domingo a domingo para que el predicador nos dore la píldora, sino que nos reunimos domingo a domingo para que nuestros corazones sean confrontados con el evangelio que nos puede salvar. Esa fue la predicación de Jesús. Ahora, en la predicación de Jesús, nosotros podemos notar cierta familiaridad con la predicación de los profetas, ¿o no? Porque los profetas cuando predicaban no decían, en mi opinión, yo creo tal vez que el Señor nos quiere decir esto. ¿Decían eso los profetas? No. ¿Cuál es el mensaje introductorio de los profetas? Así dice Jehová. Punto. O los profetas dirían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, lo que salga de mi boca ahora es palabra de Jehová. También los profetas dirían, vino a mí palabra de Jehová. Vino a Isaías palabra de Jehová. Vino a Ezequiel palabra de Jehová. Vino a Ageo palabra de Jehová. Pero ese día de reposo no vino palabra de Jehová. La palabra de Jehová estaba ahí. Aleluya. La palabra de Jehová estaba encarnada ahí. La palabra de Jehová subió a un púlpito y comenzó a predicar. La palabra encarnada. Dios mismo vino para predicar en la sinagoga de Capernaum y la gente fue conmocionada. Recuerden que ese asombro no es positivo, sino que fue una conmoción. Es decir, no podían creer lo que estaban escuchando. Es como cuando vas por primera vez a la iglesia presbiteriana Pacto de Cristo y te encuentras que del púlpito te dicen, eres un miserable pecador que necesita la gracia de Dios. ¡Pum! Oh, yo pensé que me iban a decir que soy un gran gigante, que tengo que descubrir todo mi potencial. Jesús confrontó a los hombres con la realidad de su pecado y ofreció un evangelio poderoso. El segundo contraste lo tenemos entonces ahora en el versículo 23 y 24. Ese segundo contraste se da entre los miembros de la sinagoga y, escuche bien, los demonios. Primer contraste, debilidad de la religión humana y el poder de Jesús en sus palabras. Segundo contraste, los miembros de la sinagoga y los demonios. ¿Por qué? Porque aunque la respuesta de los miembros de la sinagoga fue incomodidad, fue asombro, ¿respondieron con fe? No. Escuche bien eso. En esa sinagoga no hay fe. Hay asombro por lo que Jesús está enseñando. Hay consternación, hay incomodidad, pero no hay fe. Esta gente de esta sinagoga nota que Jesús tiene autoridad, pero no comprenden, no entienden el origen de esa autoridad. ¿Quiénes pueden comprender el origen de esa autoridad? Bueno, en primer lugar, nosotros que estamos leyendo el texto, pero alguien también más puede comprender el origen de esa autoridad. Y esos son los demonios. Entonces, ¿nota el contraste? La propia gente de la sinagoga está ciega. Saben que hay una autoridad en Jesús, pero no logran comprender que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, seguían mirándolo y apreciándolo como un hombre ordinario. Habla con autoridad, pero mírenlo cómo se viste. Habla con autoridad, pero no tiene apariencia. ¿Qué había dicho el profeta Isaías? Sin apariencia para que le deseemos. Olvídese de ese Jesús europeo de pelo rubio, de ojos azules, hermano. No. Jesús no tenía apariencia, era un judío común y corriente. Mas ¿dónde estaba su poder?
su palabra, su carácter, su vida impecable. No había pecado en él, no había falta en él, no había vicio, no había nada que lo descalificara. Entonces esta gente de la sinagoga notan que hay cierta autoridad en Jesús, pero no comprenden. ¿Qué había ocurrido con la gente de esta sinagoga? Lo que ocurre en muchas iglesias. Mucho tiempo escuchando un mensaje legalista, moralista, que no confronta el corazón, esta gente comenzó a adormecerse. Y cuando vino el profeta prometido, cuando vino el rey prometido, ellos no lo comprendieron. Porque la predicación de los escribas, escúcheme bien por favor, es el tipo de predicación que ama Satanás. ¿Qué predicación ama Satanás? Aquella predicación que no confronta el pecado. Aquella predicación que te dice, haz tu mejor esfuerzo para ser salvo. Aquella predicación que no pone de rodillas al hombre. Ese es el tipo de predicación que ama Satanás. Es decir, Satanás ama la ortodoxia muerta. Quiero explicar ese término. ¿Qué es la ortodoxia muerta? Es el conocimiento correcto de la palabra, pero que no tiene vida, no tiene fruto. Es solamente información, es solamente un conocimiento. Satanás ama la ortodoxia muerta. Satanás ama el ritualismo. Satanás ama el moralismo. Satanás ama el formalismo. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas les enseña a los hombres que se pueden autosalvar. ¿Mas cuál es el mensaje del Evangelio? Sin Cristo eres un pecador sin esperanza. No hay cómo salvarte. No tienes cómo cambiar. No tienes cómo mejorar. Estás miserablemente perdido, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Es decir, no hay forma alguna de encontrar la reconciliación con Dios a través de nuestras propias fuerzas. Entonces el mensaje que Satanás ama es aquel mensaje que niega el arrepentimiento, es aquel mensaje que no demanda obediencia. Incluso hay una religión formal que Satanás ama. ¿Cuál es esa religión formal? La religión de asistir solamente una vez por semana a la iglesia y luego continuar con tu vida como si Dios y su palabra no valiera nada. Sí, hermanos, nos congregamos una vez por semana a celebrar el Día del Señor, pero el resto de la semana debemos cultivar el culto privado. Debes cultivar el culto privado. El culto privado es la extensión del culto público. Debes tener comunión con Dios. Debes leer su palabra. Debes orar. Porque eso es el cristianismo. Es una relación con Dios, con Cristo, caminando con Él en un discipulado constante. Quiero detallar esto. ¿Por qué es tan terrible este pasaje? La sinagoga era el símbolo de vida espiritual. Piénselo. Había una sinagoga en todo Israel. En todo Israel estaba repleto de sinagogas. La sinagoga era el símbolo de la vida espiritual judía. Sin embargo, dentro de ese símbolo espiritual judío, ¿qué había también? Había un endemoniado. Y en esa sinagoga nunca nadie supo que dentro de sus miembros había un endemoniado. Todos estaban tranquilos, todos cantaban, todos oraban, todos se saludaban, todos compartían y nadie tenía idea que dentro de esa propia sinagoga había un hombre poseído por el demonio. Dentro de esa misma sinagoga había un hombre poseído por el diablo. Dentro de esa misma sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo, que por mucho tiempo estuvo escuchando la predicación legalista de los escribas. La pregunta es, ¿esa predicación lo liberó?
Esa predicación lo confrontó, esa predicación lo hizo ver su estado pecaminoso, su estado miserable. No. ¿Te das cuenta cuán importante es tener discernimiento de lo que escuchamos? Es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si persistes en la doctrina, si persistes en esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Hermanos míos, el ministerio de la palabra de Dios es algo serio, sagrado y de importancia vital. Lo que oímos nos salva o nos condena. Y ahí en la sinagoga estaba este endemoniado. Noten el detalle que pone Marcos aquí. ¿Qué día era? El día de reposo. Sin embargo, te pregunto, ¿en esa sinagoga había reposo? No, no había reposo. Había un endemoniado. Había un hombre esclavizado a las tinieblas de maldad. Había un hombre poseído por un espíritu inmundo. Había un hombre que estaba lleno de oscuridad, encadenado a su maldad, encadenado a ser un títere de Satanás. El lugar que ofrecía reposo a los hombres no estaba dando reposo. Y eso es tan terrible de la condición de muchas iglesias. Se supone que tú vas a la iglesia para encontrarte con el Señor, que te va a dar reposo, liberación y salvación, ¿no? Pero hoy en día muchas iglesias no ofrecen eso. ¿Por qué? Porque el evangelio se ha ido de ahí. El evangelio se ha ido. Y eso estaba sucediendo con la sinagoga de Capernaum. Ahora usted puede comprender las palabras del apóstol Pedro. Cuando el Señor les dice a sus discípulos, así que mi palabra es dura, váyanse. Váyanse ahora. Más que dice Jesús. Más que dice, Pedro a Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna no la tenían los escribas. Las palabras de vida eterna no la tenían los fariseos. Pedro hizo ese razonamiento. Pedro pudo discernir. Jesús tiene palabras de vida eterna. Jesús tiene palabras de salvación. Jesús realmente tiene palabras que transforman la vida. Por eso la situación de esta sinagoga es dramática. Entonces, cuando Jesús comenzó a predicar en esta sinagoga en Capernaum, en el reino de las tinieblas, los demonios comenzaron a decirse unos a otros, danger, 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 alarma, alarma, sensores, boom, boom, boom. ¿Por qué? Porque aquí hay un hombre que no predica como los escribas. Aquí hay uno que está predicando con autoridad. Aquí hay uno que está ofreciendo salvación y perdón completo. Esa no es la predicación moralista de los escribas. Entonces, los sensores y las alarmas del infierno se encendieron. ¿Y qué hizo el demonio que estaba ahí en ese endemoniado en la sinagoga? Aulló de un grito y dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Te das cuenta? Cuando el evangelio es predicado fielmente, el evangelio no deja indiferente a nadie. John Wesley decía que cuando se predica el verdadero evangelio suceden dos cosas. Las personas se convierten o se enojan. Nadie queda indiferente, ni aún los demonios. Porque cuando Jesús comenzó a predicar, entonces los demonios reaccionaron. Y aquí me gustaría destacar este punto aplicativo. La fe de los demonios o el conocimiento que tienen los demonios es un conocimiento correcto. Mire por favor su Biblia. Mire por favor su Biblia. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Los demonios están hablando alguna herejía? Hermanos,
Los demonios tienen conocimiento teológico correcto. La fe de los demonios es una fe ortodoxa, es decir, conocen la verdad. ¿Qué verdad conocen? Número 1, ellos conocen la naturaleza humana de Jesús. ¿Cómo le llaman? Jesús Nazareno. Los demonios conocen de la naturaleza humana de Jesús. Ellos le llaman Jesús Nazareno. Los demonios también conocen de la naturaleza divina de Jesús. ¿Cómo le llamaron? Sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Les llama la atención eso, no? Demonios tienen conocimiento correcto y ortodoxo de la doctrina. Cuidado con la fe de los demonios. No sea esa tu fe. Cuidado con la fe de los demonios. Porque ellos saben quién es Jesús. Ellos saben quién es Jesús. Ellos conocen de la naturaleza humana y divina de Jesús. La pregunta es, ¿se deleitan en Jesús? No se deleitan en Jesús. ¿Aman a Jesús? No aman a Jesús. ¿Encuentran en Jesús su gozo? No encuentran en Jesús su gozo. Ellos tiemblan. Ellos obedecen a Jesús, pero no le aman. ¿Amas tú a Jesús? ¿Le amas? ¿Le amas? Si has nacido de nuevo, le amas con el amor que Él te ha dado. No es un amor pecaminoso, no es tu amor falible, no es tu amor débil. Cada cristiano ha recibido el Espíritu Santo y la primera obra del Espíritu Santo es el amor, amor a Dios, amor a Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo dice, sea anatema todo aquel que no ame a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que significa la palabra anatema? Maldito. Todo aquel que no ama a Cristo está maldito, es decir, su vida no está bajo bendición, sino que su vida es sin bendición, sino que su vida está bajo maldición. Sin Cristo estamos malditos. Sin Cristo estamos bajo maldición. Sin Cristo estamos expuestos a todas las miserias de esta vida. Sin Cristo estamos expuestos a la ira de Dios. Por eso la fe de los demonios es una fe que nos salva. Cuidémonos de la fe de los demonios. Cuídate de la fe de los demonios. Cuídate de tener simplemente conocimiento doctrinal. Cuídate de eso. Porque la fe de los demonios consiste en conocimiento doctrinal. Pero escúcheme bien, no hay santificación. ¿Sabes por qué? Porque ellos permanecen como espíritus inmundos. ¿Nota la diferencia? La fe que no crece en santificación, la fe que no crece en dedicación y consagración a Dios, no es mejor que la fe de los demonios. Sí, hermanos. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo ha recibido una nueva naturaleza. Vive en fe y por fe vive para Dios. Y en esa fe crece en santidad. Esa es la razón por la cual todo hijo de Dios no es inmundo, sino que es limpio, consagrado y lavado por Jesús. ¿Ya recuerda Apocalipsis cuando se nos habla de la gran ciudad, Jerusalén? No entrará cosa inmunda. ¿Quiénes entrarán ahí? ¿Quiénes entrarán a ese lugar preparado en el cielo? Solo los salvados. Solo los redimidos por la sangre de Jesús. Solo los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Es por eso que el propio apóstol Pablo a la iglesia tan pecadora como los corintios, Pablo le dice a los santos que están en Corintios, llamados a ser santos. Porque la fe, queridos hermanos, es para crecer en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, cuídate de la fe de los demonios. Cuídate de la fe de los demonios. ¿Qué podemos apreciar también
aplicativamente este pasaje, que la presencia del endemoniado en la sinagoga, ojo con eso, la sinagoga era un lugar consagrado a Dios. La presencia del endemoniado en la sinagoga nos enseña que la actividad satánica es real. La actividad satánica es real. Incluso la actividad satánica es real dentro de la propia iglesia. Aún de iglesias bíblicas, como por ejemplo en Hechos capítulo 5, la iglesia de los apóstoles, donde el propio diablo llenó el corazón de Ananías y Zafira para mentir. No porque estemos en este lugar significa que estamos lejos del accionar de Satanás, hermanos. Debemos cuidarnos de aquello. De hecho, el propio apóstol Pablo nos advierte que hay espíritus engañadores y que hay algunos que siguen doctrinas de demonios. Entonces, la actividad satánica incluso se da entre las iglesias. ¿Para qué? Para promover la desunión. ¿Qué hace Satanás, el diablo, cuando tú estás escuchando la predicación? Jesús nos dijo que Él viene para arrebatar la semilla que ha sido sembrada. No te das cuenta, pero ahora, en este mismo momento, hay una lucha espiritual terrible. Porque hay alguien que quiere que te vayas de este lugar sin ser bendecido por la palabra de Dios. Hay una actividad demoníaca permanente. La presencia del endemoniado en la sinagoga nos enseña que la actividad satánica es real. Detrás de todo acto inmundo, detrás de todo acto autodestructivo del hombre, podemos estar seguros que se encuentra la actividad de los demonios. Algo que podemos destacar de este pasaje: 3 veces se repite la palabra espíritu inmundo. Mira el versículo 23, versículo 25 y versículo 27. Espíritu inmundo, espíritu inmundo, espíritu inmundo. Y este espíritu inmundo es confrontado ¿con quién? Sabemos que eres el santo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí en la sinagoga es un choque espiritual entre el poder santificador de Cristo y el espíritu inmundo. La pregunta es, ¿quién vencerá? Eso es lo que nos quiere llamar la atención Marcos. Otro punto aplicativo aquí, hermanos, es que vivimos en una cultura demonizada. Nuestra cultura es una cultura demonizada. Las personas consultan el horóscopo. Las personas se levantan por la mañana mirando, a ver, yo soy Virgo, ¿cómo me va hoy? A ver, ¿cómo está el mes para mí? Mientras que el cristiano no consulta el horóscopo, porque el cristiano confía en aquel que conoce el nombre de todas las estrellas, porque eres el creador de las estrellas. No confía en esas cosas, pero vivimos en una cultura demonizada. Personas consultan desde el horóscopo hasta el tarot. Y no sé si usted ha notado esto, pero personas también en los propios matinales de televisión consultan con el espíritu de los muertos. Oh, he hecho tanto de menos a mi abuelita, he hecho tanto de menos a mi padre. Y van y consultan a un espiritista, póneme en contacto con mi padre. Hermanos míos, esos son demonios. Son demonios. Contacto con los demonios. ¿Y qué decir de los niños del colegio? Niños en el colegio también. Muchos niños juegan con la ouija. Muchos niños juegan a invocar espíritus inmundos. Incluso profesores les enseñan a los niños a poner la mente en blanco y tener un viaje astral. Encuéntrate contigo mismo. ¿Ah? Ahora vamos a poner la mente en blanco y vamos a viajar para encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué vas a encontrar contigo mismo? Solamente muerte y perdición. No hay nada bueno en nosotros. Vivimos en una cultura altamente demonizada. Hermanos, mira los artistas de la música popular, los artistas de la música urbana.
todos ellos abiertamente sacerdotes de Satanás, practicantes de la santería, practicantes de la brujería, practicantes del ocultismo. En nuestro propio país, hermano, piensen eso. ¿Cuánto han aumentado los cultos a lo demoníaco? ¿Cuánto? Eso nos enseña que hay una actividad satánica permanente. Canales de YouTube, canales de Instagram, TikTok, enseñan la invocación de los espíritus, enseñan la invocación de los demonios sin discriminación alguna. ¿Cuáles son los efectos de esa demonización? Mira por favor los efectos de esa demonización. La inmundicia moral. Porque detrás de todo espíritu inmundo que hay, inmundicia moral. La inmundicia espiritual, la perversión sexual, la corrupción, la violencia. Hermanos, Satanás no está flojeando. Satanás tiene una agenda para destruir a las personas. ¿Por qué? Porque él odia al ser humano. ¿Y por qué Satanás y sus demonios odian al ser humano? Porque tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. Satanás odia a Dios y Satanás odia la obra de Dios. ¿No puedes ver acaso la agenda demoníaca en la agenda de género? ¿Puedes ver entonces la agenda demoníaca, los espíritus del mal tratando de destruir y pervertir todo el orden creado? ¿Puedes ver la agenda del mal enseñándole a los niños a mutilar sus propios cuerpos? ¿Puedes ver la agenda del mal enseñándole a los niños a que desprecien todo tipo de autoridad y que descubran la autoridad en ellos, despreciando el orden de Dios? Esa es la obra del demonio. Esa es la obra del demonio. Hermanos míos, y la iglesia no está libre. No estamos libres. El propio apóstol Pablo nos dice que Satanás se viste como ministro de luz. Como ministro de luz. Lo único que nos puede liberar a nosotros de esa agenda demoníaca y de la influencia de espíritus malignos es la autoridad del poder del evangelio. Aquí hay luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Te apartas del evangelio y solo hay tinieblas para tu vida. Solo tinieblas. ¿Por qué es tan importante comprender esto? Porque aún Israel en el antiguo pacto, que caminaba a la luz de la palabra de Dios, cuando se apartaron de la ley, terminaron adorando a los demonios. Vaya conmigo a dos pasajes. Primero, Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Deuteronomio 32, 17. Mira por favor el propio testimonio de las Escrituras. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Es decir, se entregaron a la idolatría y detrás de los ídolos que estaban los demonios. Ahora el testimonio del Salmo 106, ve al Salmo 106, Salmo 106, versículo 37 y 38. ¿Qué les hicieron hacer estos demonios? Salmo 106, 37 y 38. Sacrificaron sus hijos. ¿Lo nota? Este es el pueblo de Israel. Este no es Canaán. Estos no son filisteos. Estos son los israelitas. Estos son los israelitas que le enseñaban a sus niños: oye Israel, nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el testimonio del Salmo 106? Sacrificaron sus hijos, sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre.
¿Estamos libres? No. ¿Dónde está entonces la libertad? La libertad para ti y para mí, la libertad para tus hijos, la libertad para la iglesia se halla en la bendita y eterna palabra de Dios. Ahí. De lo contrario, nuestros corazones que son idólatras prontamente correrán tras sus ídolos. Por eso necesitas el Evangelio. La actividad demoníaca es real. La actividad demoníaca es real y los demonios buscan matar, robar, destruir. Pero hay uno más grande que los demonios. Sí, hay uno más grande que los demonios. Aquel que vino y vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Juan nos dice que Jesús vino para destruir todas las obras del diablo. ¿Te das cuenta, si eres salvado, lo que el Hijo de Dios ha hecho en ti? Él te ha liberado de las cadenas de Satanás. Él ha destruido todas las obras del diablo. El Rey Todopoderoso. Y eso nos lleva a este tercer contraste entre los versículos 25 y 26. Vemos aquí entonces la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y cuando el demonio comenzó a decir quién era Jesús de Nazaret, sí, sabemos quién tú eres Jesús de Nazaret, tú eres el Santo, has venido para destruirnos. ¿Qué dijo Jesús? Cállate, por favor. Sáquese de la cabeza esa imagen del Jesús hippie, gay, buena onda, tolerante con todo. Ese no es el Jesús de la Escritura. El Jesús de la Escritura es el Rey. Y cuando el Rey habla con poder, y el Rey dijo, cállate, sal de él. Y al instante el Espíritu, sacudiéndole con violencia, escuche bien esto, clamando a gran voz, aullando, dando gritos, salió de él. Qué cosa tan gloriosa tenemos acá. Qué cosa tan gloriosa tenemos acá. ¿Por qué? Porque aquel espíritu inmundo que atormentaba a un pobre hombre en esa sinagoga, ahora ese espíritu inmundo es atormentado por la voz poderosa del Rey Jesús. Nadie se compara a él. Nadie se compara a él. La expulsión de los demonios en los evangelios significa una sola cosa: el reino de los cielos ha llegado. ¿Y dónde está el Rey? ¿Qué hay? Hay salvación, hay liberación, hay poder, hay restauración, hay nueva vida. Quizá alguno de nosotros tiene este testimonio, pero ¿cómo llegamos al Evangelio? Destruidos, arruinados, esclavizados en maldad, en vicio, una vida hecha a pedazos, y recibimos la autoridad del Rey y obtuvimos nueva vida. Hermano mío, no es poca cosa. No es poca cosa. El Rey ha llegado. Y cuando el Rey llegó a esa sinagoga, no hubo poder que se sostuviera a su mandato. No hay poder ni autoridad. No hay demonio que se resista a la autoridad del Hijo de Dios. La pregunta para nosotros en esta mañana: ¿esa autoridad quedó encerrada ahí en esa vieja sinagoga de Capernaum? No, porque Mateo capítulo 28, versículo 18 se nos dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, es el poderoso Evangelio que también libertó a ese endemoniado. Ese es el Evangelio que predicamos, hermanos. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Ese es el bendito Evangelio que predicamos. La autoridad que atormentó y expulsó al demonio, ¿qué hizo con este hombre? Esa misma autoridad que atormentaba y expulsó al demonio, salvó y consoló al endemoniado en la sinagoga. ¿Qué nos enseña esto?
No hay corazón duro que Cristo no pueda liberar del mal. No hay oscuridad del corazón que Cristo no pueda iluminar. No existe, hermano mío, no existe una inmundicia moral. No existe un pecado tan desagradable. No existe una inmundicia moral y una inmundicia espiritual que Jesús, el Rey, pueda limpiar. Si conoces a una persona que está así pervertida y destruida por el pecado, mira el poder de Dios. Mira el poder de Dios. Si tú has llegado este día incluso con contaminación moral, con contaminación espiritual, Jesús te lava y te limpia de toda contaminación, de toda culpa. Hay un himno precioso que dice lo siguiente: hay una fuente llena de sangre que proviene desde las venas de Manuel, y todo pecador que se sumerge en él queda salvo del pecar. Y más adelante el mismo himno dice: precioso Cordero, tu sangre nunca perderá tu poder, hasta cuando toda tu iglesia sea salva para no pecar jamás. ¿Dónde está la autoridad que te salva? ¿Dónde está la autoridad que te limpia? ¿Dónde está la autoridad que te transforma? La vida, la obra de Jesús. La vida, la obra de Jesús. Hemos contemplado al Rey con toda esa autoridad. El Rey tiene toda autoridad. La pregunta es, ¿qué hace con esa autoridad el Rey? Él es el Rey. Tiene toda autoridad. Él domina las galaxias. Conoce el nombre de todas las estrellas. Él tiene dominio sobre querubines, serafines, ángeles, sobre huestes de maldad, sobre potestades. Él tiene dominio sobre la creación. Ese mismo Rey que le dijo al espíritu inmundo: cállate, sal de él. Ese mismo Rey, 4 capítulos más adelante, le va a decir al mar: cállate, enmudece, déjalos tranquilos. Ese Rey que tiene toda autoridad usa su poder y su autoridad para servir a los suyos. ¡Qué Rey tan glorioso! Sí, es un Rey exaltado, en eminencia, en poder, en gloria y majestad, pero Él también es el Rey cercano que camina contigo, que sirve a su pueblo, que cuando tú le dices: sálvame, Señor, Él extenderá su mano prontamente para recogerte y levantarte. Él es tu Rey. Él es tu Rey. ¿Cómo vas a responder a la autoridad de este Rey? ¿Cómo responderemos a la autoridad de este Rey? Así termina este pasaje. Marcos nos dice que y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza es esta? ¿Notó el detalle? Marcos nos dijo algo del sermón de Jesús. ¿Nos dijo cuántos puntos tuvo este sermón? ¿Nos dijo algo de la predicación de Jesús? No nos dijo nada. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Marcos nosotros somos salvados por las obras de Jesús. No es que su enseñanza no tenga importancia. El enfoque en el Evangelio de Marcos es que somos salvos por lo que Jesús hace. Somos salvos por lo que Jesús hace. Por lo tanto, ¿dónde está la autoridad de Jesús? La autoridad de Jesús está en el poder liberador de su enseñanza. Porque cuando lo contempló esta sinagoga dijeron: ¿qué tipo de doctrina es esta? Es una doctrina poderosa. Es la obra, la vida y la obra de Jesús en favor de los pecadores. Jesús vino a la sinagoga en el día de reposo para dar
libertad a los que estaban cautivos del diablo. Jesús vino a la sinagoga para dar libertad a aquellos que estaban cautivos de espíritus inmundos. Tal vez tú hoy, ¿sí? Tal vez tú te encuentras atado a la maldad. Tal vez tú te encuentras hoy atado a las inmundicias de este mundo. Tal vez tú te encuentras atado a pornografía, vicios, degradación moral, codicia. ¿Qué necesitas? Necesitas que Jesús te salve. Necesitas que Jesús rompa el yugo de esclavitud que te somete. Necesitas la autoridad del Santo. Necesitas la autoridad del Santo. Necesitas la autoridad de aquel que es llamado el Santo de Israel y Redentor de su pueblo. Cuando el Santo enfrentó al espíritu inmundo para liberar al portador humano de la impureza, ¿qué ocurrió? Aquel que estaba endemoniado no sufrió. ¿Quién sufrió? El demonio. Porque Jesús no vino para condenar. Jesús no vino para destruir al hombre. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Él ama a los pecadores. Jesús ama. Termina entonces esta historia. ¿Qué haremos con la autoridad de Jesús? Ve conmigo a el libro del profeta Zacarías, capítulo 13. Zacarías 13, y considera los versículos 1 y 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. 3 veces Marcos nos dijo que en la sinagoga había un espíritu inmundo. Pero a esa sinagoga llegó el Santo de Israel. Y aquel que tiene al Santo de Israel, en él tiene limpieza, purificación, una nueva vida y libertad completa. ¿Qué harás entonces con el rey? Sométete al rey. Sométete ahora. Si estás esclavizado a algún pecado deplorable en tu vida, si estás esclavizado a algún vicio, si estás esclavizado a alguna tiniebla de maldad, ven ahora al Rey y dile: libérame, sálvame, porque su autoridad ya ha sido anunciada en este lugar. Te invito entonces ahora a doblar tus rodillas y presentarte delante del Rey. Oremos al Señor.